En esta tarde quiero agradecer al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿cierto? Contarles algunas cosas, quizás hace tanto tiempo que no vengo, no sé, quizás la cuenta un año, así en seco que no vengo. Más de eso, ¿cierto? Hay hermanos que me cobran los sentimientos, está bien. Bueno, la verdad, hermanos, que ha sido un tiempo, para nosotros en Recoleta, un tiempo bastante intenso, y solo quizás resumirlo en unos 2-3 minutos. La vida ya en Recoleta corre rápido y el Señor nos ha permitido ser de mucha bendición en diferentes partes. Hoy por hoy estamos fundando una iglesia en Renca. Estamos abriendo esa nueva obra y gracias a Dios ya tenemos 25 hermanos allí, que estamos consagrados, asistiendo ya. Este sería nuestro segundo año. Todavía no queremos decir que tenemos aniversario ni nada de eso. Estamos recién formando un grupo de creyentes. Y gracias a Dios, por todo lo que ha pasado en Recoleta, damos gracias a Dios que ya tenemos 20, 25 hermanos que nos congregamos allí. Claro, el equipo va conmigo, 5, 6 hermanos con fidelidad, están trabajando con 18, 20, 24 hermanos que a veces están llegando ahí a esa congregación. Es un colegio que nos prestaron hace unos años atrás. Y gracias a Dios nos permite estar en ese lugar también, abriendo una obra como comenzamos acá con el pastor Antonio. Yo no sabía que ya eran 10 años. El tiempo pasa más rápido de lo que yo creía. Pero cuando comenzamos aquí, comenzamos con un sueño loco en realidad. Queríamos tener una obra, una iglesia hija. Era mi sueño en realidad. El pastor Antonio siguió con la locura y fue una locura colectiva. Y ahí nos agarró la locura y el hombre que ha pagado el precio por empezar toda esa obra ha sido él en realidad. Nosotros empezamos las obras y después de eso, después de unos años, esperamos que el Señor levante ese hombre de Dios y que lo siga, lo anime, lo aliente, y nosotros siempre atrás de él como una sombra, alentándolo y animándolo. Y gracias a Dios, porque lo que partió hace muchos años atrás no está hoy día. Pero lo que ha quedado, hermano, ha sido la experiencia para nosotros y cada vez ha ido creciendo más y más esa experiencia, ese corazón. Y hoy día verlo a todos ustedes y también, obviamente, quiero incluir en eso también a Ricardo, que se ha incluido en el equipo, junto a Martita, qué bendición. Espero que los disfruten, porque si no fuera por esta necesidad, yo me los llevo a todos para allá. Me los llevo de vuelta a trabajar porque ellos son excelentes servidores. Para mí fue un privilegio tener al pastor Antonio por años, el hombre que llevó la oración en la iglesia. Y Ricardo, Ricardo trabaja con nosotros desde que él es chico, entonces difícil dejarlo salir, pero por amor a ustedes, hermanos, no crean que no le amamos muchísimo. Porque dejar en sus manos servidores como ellos para nosotros igual es una pérdida, es una ganancia. Es una pérdida para nosotros, es una ganancia para la obra de Dios. ¿Amén? Amén. Por otro lado, hace poco fuimos a dejar al hijo de la hermana Telvina que está acá, ¿cierto? A David Cayulao. Lo fuimos a instalar a Lautaro, allá en la región de los lagos. Allá se fue David junto a Mónica. Y ellos están hoy día, fueron presentados en nuestra iglesia como pastor misionero a la obra allá en el sur. Así que, hermanos, no hemos estado detenidos, estamos avanzando y gracias a Dios Recoleta también empezó este año el tercer culto. Así que no hemos parado a trabajar en realidad, y gracias a Dios por eso, porque nos ha dado la fuerza, la salud para poder hacer todo esto. Y parece que ya llegan los años que uno empieza a contar los honores que significa pasar hartos años, porque a mí me tocan ya el próximo año 20 años de ministerio continuo, en la misma iglesia, 25 años de predicador, sin parar, probablemente 25 años que no me he bajado del púlpito, y uno dice, pero tanto tiempo ha pasado, el tiempo pasa rápido, hermano. Por eso usted tiene que aprovechar su vida. No pierda un día. No pierda un día de orar, no pierda un día de leer, porque la vida pasa muy rápido, hermano, y necesitamos aprovechar los días. No porque los días solo son malos, sino porque la vida pasa rápido. Aparte, los días son malos. Pero, hermano, en realidad la vida pasa muy rápido. Y no quisiera verlos aquí en 3-4 años más, donde mismo, sino que usted se desafíe a ser más grande para la gloria de Dios. Amén. Así que, hermano, que eso sea un llamado para usted. Vamos a un estudio que me encantó hacerlo y se llama Cuando la iglesia era joven, en Hechos capítulo 2, verso 42. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Cuando la iglesia era joven, y cuando hablo de esto estoy hablando del recuento que se puede hacer a través del estudio del libro de los Hechos.
Lucas escribió este libro dejándonos un registro de cómo partió la iglesia. Obviamente este es el segundo tomo de Lucas. El primer tomo tiene que ver obviamente con el Evangelio según San Lucas, y el segundo tomo que él escribió, lo escribió y le puso Hechos de los Apóstoles, o así le pusieron al libro. ¿Usted sabe lo que significa la palabra hechos? Bueno, la palabra hechos significa actos heroicos. Y por eso, hermanos, se le atribuye más el título Hechos de los Apóstoles, es más hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Son actos heroicos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque fue el Espíritu de Dios que impulsó a esta iglesia a ser grande, que impulsó a esta iglesia a crecer, a madurar. Una cosa interesante de la iglesia es que cuando la iglesia nació, tuvo muchos atributos que las iglesias de hoy necesitamos imitar. Por eso, hermano, la iglesia cuando era joven, no estamos diciendo que era inexperta, hasta cierto punto no tenía la experticia, pero era una iglesia, hermano, que por la gracia y la obra del Señor, cuando nació, estuvo preparada para muchos desafíos que hoy día nosotros los miramos y dice, pero ¿cómo podría una iglesia tan joven ser a la vez una iglesia tan experta, tan madura? Creo yo, mi convicción personal, que esta iglesia, como cuando Dios creó la creación, la dejó lista para funcionar. Creo yo que la iglesia cuando nació, Dios la dejó lista para funcionar. Que Dios hizo una obra tan preciosa en la vida de los creyentes en ese minuto, que la iglesia, aunque era joven porque no tenía años, la iglesia era sumamente madura, lista para funcionar en muchos aspectos. Si vamos a aprender de esta iglesia durante estos 2 días, vamos a mirar cómo Dios usó esta iglesia y cómo esta iglesia dejó algunos ejemplos increíbles para nosotros el día de hoy. Hermanos, si se le está perdiendo un poco la visión de lo que es ser parte de una iglesia, tiene que volver a leer el libro de los Hechos. Porque no es que todo lo de ahí va a pasar hoy día, pero muchos principios que están ahí los necesitamos respetar hoy día. Las iglesias de hoy, queridos hermanos, han perdido mucho de visión lo que debería ser la iglesia. Y por eso las iglesias hoy día no se multiplican, no crecen, no visionan nada. Porque a veces las iglesias cometen el error de centrarse en sus problemáticas pequeñas y dejar de imitar a la iglesia grande. Y la iglesia grande en este punto es la iglesia primitiva, la iglesia cuando era joven. Cuando la iglesia partió tenía unos valores increíbles, hermanos, que hoy día me gustaría verlos con ustedes. Al ritmo, por cierto, de la música, ¿cierto? Estamos en un ambiente medio festivalero allá afuera. Bueno, Hechos 2:42. Primera cosa. La iglesia cuando era joven era una iglesia perseverante. Hechos 2, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia cuando era joven era una iglesia perseverante. ¿Qué significa la palabra perseverancia? Bueno, es una palabra que en griego destaca lo siguiente, obstinada. Es como una iglesia, y estaba estudiando la palabra, muy interesante la palabra, porque es una palabra como cuando una persona se consagra a algo, casi lo toma de forma religiosa. No sé cuántos de acá jugaron fútbol alguna vez. ¿Se consagraron en eso alguna vez? Es decir, no, yo no falto, no fallo, ahí estoy. Bueno, yo era de esos. Yo me convertí a los 13 años y el gran amor que tuve que dejar fue el fútbol. Pero lo dejé, yo estaba consagrado a eso, es decir, había un día, un tiempo, un espacio que no me lo tocaba a nadie, porque yo estaba perseverando en eso. El concepto aquí de perseverante es ese, es de personas que se habían consagrado a guardar una actitud, tomar un espacio, dejar aparte cualquier cosa para que eso se cumpla. Perseverancia. Hoy día, queridos hermanos, las iglesias, una cosa que no tiene mucho es perseverar. Luchar por algo, como poner aparte y disponerse para que eso se cumpla. Por eso también se puede traducir como obstinación, como, oye, que es porfiado. No lo afloja, no lo suelta, no lo deja, sigue en eso. Obstinación, en el buen sentido de la palabra, es como tomar algo y consagrarse al punto de serlo casi como un hábito religioso. Algo que no lo dejamos y no lo soltamos. Ahora, ¿en qué perseveraba la iglesia? Hechos 2:42. ¿En qué perseveraba la iglesia? Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que significa eso, hermano, la doctrina de los apóstoles, la sana enseñanza de la palabra de Dios.
Los hermanos ahí se educaban, se instruían. El texto dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el fundamento que es Cristo. Los apóstoles lo tomaron, lo heredaron, lo recibieron y lo comunicaron, y ellos perseveraban en eso. Ellos se mantenían activos en eso. Ellos no dejaban que la doctrina cayera al suelo. ¿Qué cuestión más diferente a lo que se ve hoy día en muchas iglesias? La doctrina de los apóstoles o la sana enseñanza de la palabra hoy día, muchas iglesias la arrasó la liturgia, la arrasó la doctrina de los apóstoles, la arrasó la experiencia, la arrasó la prosperidad. Y el debate hoy día más grande es cómo es la vida del creyente, cómo se basa la vida de fe. Y hoy día enseña lo siguiente: experiencia, fe y palabra. Así ha llegado hoy día a determinarse el caminar del cristiano de su fe. Primero la experiencia que viva, después la fe que tenga y después la palabra si encontramos algún versículo. ¿Sabe cómo se mide el caminar cristiano correcto? La palabra primero. La fe en la palabra y luego la experiencia. Hoy día toda la gente quiere tener una experiencia. ¿Le da lo mismo si esa experiencia está basada en la palabra? Por eso, hermano, hoy día el fracaso más grande de las iglesias que están desenamoradas de la palabra. Están desencantadas de la palabra porque ni siquiera entienden la palabra. Y eso le está pasando a un montón de iglesias. Han abandonado la palabra porque la gente cree que la palabra no es atractiva, pero ponga un programa especial y eso es atractivo. Las iglesias están renunciando a leer, a estudiar la palabra, a profundizar la escritura, porque piensan que eso no trae gente. Bueno, querido hermano, le voy a decir algo. El que ama la verdad va a seguir la verdad. El que ama a Dios, sus mandamientos tendrá que guardar. Y eso dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, hermano, el verdadero creyente, lo que va a traerlo es la palabra. Y va a salir de aquellos lugares donde la palabra no es bien expuesta. Los apóstoles o los creyentes, la iglesia cuando era joven, hermano, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraba? Mira el versículo 42. En la comunión unos con otros. ¿Y eso, hermano, qué significa? La amistad cristiana. La relación sana y santa que se da entre el pueblo de Dios, entre la iglesia. La iglesia, hermano, perseveraba en eso. No se olvide que perseverar significa ser obstinado. Eso tenemos que perseguirlo para que no se muera. Sobre todo en ciudades como esta, que todo el mundo anda ocupado, ¿cierto? Es necesario que nosotros perseveremos en la comunión. Que nos juntemos. Que nos invitemos a las casas. Que oremos el uno por el otro. Que nos llamemos. Que nos whatsappiemos. Que nos echemos de menos. Que los vamos a visitar. Es pelear por la comunión. ¿Sabe lo que quiere el enemigo? Separarnos. Porque el enemigo sabe el principio que Jesús citó, que una casa dividida entre sí no puede prevalecer. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos quiere separar, ¿o no? ¿Han sentido ese ataque? Si hoy día no lo han sentido, qué bueno, sigan, hermanos, pero un día van a sentirlo. El enemigo quiere trizar la comunión. Porque el enemigo gana campo cuando estamos separados. Claro que gana el campo. Y puede ganar una batalla cuando nos separa. Por cuestiones no doctrinales, a veces por cuestiones de preferencia personal. Ah, pero ¿por qué pintan en el templo blanco con café? A mí no me gusta ese color. Y de hecho yo voté para otro color. Y eso puede generar un tremendo problema de comunión. ¿Cierto? Hermano, esas cosas no importan. No escuché ni una amén, pero escuché uno, alguien estaba allí. Hermano, estas cosas no importan. ¿Saben lo que importa? Que almas se salven. Que se sienta y se perciba el amor de creyente, de cristiano allí. Que el hermano cuando venga se sienta alentado. Qué lindo tener el templo bien pintado. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Pero si esto no se adorna con el amor genuino el uno con el otro, no sirve de nada. Yo he visto templos 10 veces más grandes que estos vacíos. Porque adentro no hay amor por las personas. Y llega una visita y la miran como bicho raro, ¿cierto? Vino a invadir a los 4 que estamos acá.
Cuando la iglesia tiene esa actitud, no va a entrar nadie y hay que rogar a Dios que no entre nadie para que no se decepcione del evangelio. En cambio, no importa cuántos seamos aquí, pero si somos amorosos, tenemos comunión unos con otros, eso es un imán para la visita. Es un imán para el que viene por primera vez, se siente querido, se siente amado. Hermano, persevere en eso. Mire qué interesante, uno cree que perseverar solo en la doctrina, no, hay que también perseverar en la comunión los unos. Si usted no conoce a todos los que están aquí, esa es su primera tarea, conózcalos. Conózcalos por nombre. ¿Cómo se llama ese hermano? Y empezamos a dar las características, ¿cierto? El chiquitito, gordito, candosito. Y uno, a ver, ¿quién es? Jugamos a la adivinanza cada vez que hablamos de los hermanos, ¿cierto? La gracia, no, el hermano tanto, el hermano tal, el hermano tal. Lo conozco, estoy orando por él, tiene una necesidad, tiene una oración, tiene un problema. Nos alegramos que ahora ya solucionó. Es decir, perseverar en la comunión unos con otros, hermano, es algo que nos convoca a todos. ¿Por qué más perseveraba esta iglesia que era joven? Mire lo que dice acá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y esto, hermano, se considera el partimiento del pan como la Santa Cena. Hay otro texto de que habla de partían el pan entre las casas y tenían comunión unos con otros. Pero este partimiento del pan muchos lo consideran como el tiempo de adoración y de reconocimiento al Señor por su obra redentora en la cruz. Por eso, querido hermano, también hay que perseverar. Si lo tomamos en ese aspecto, este pasaje, esta palabra, tendríamos que perseverar en adorar a Dios, en exaltarlo, en no guardar silencio, en dar testimonio de cómo Él nos ha salvado y nos ha amado a nosotros. Alguien cantó delante acerca de la oración, ¿cierto? De cómo una oración, una mamá que no dejó de orar. Eso hay que exaltárselo a Dios, porque Dios es misericordioso, sumamente misericordioso. Porque la salvación de un alma, hermano, a Cristo le costó toda su vida. Por eso, querido hermano, el partimiento del pan también hay que perseverar en ello, en exaltar al Señor, en adorar al Señor, estar junto acá y cuando haya Santa Cena, disfrutar esos tiempos con el Señor. Cuestiones importantes de una iglesia joven. Y una cosa más que perseveraban ellos, verso 42, es la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante, hace poco escuché una persona que dijo lo siguiente, y es un líder cristiano, se supone. Hermano, no ore. ¿Para qué orar? Lo importante es estudiar la Biblia, no orar. Orar no es una cuestión que la iglesia debería hacer, pero sí estudiar la Biblia. Y cuando yo escucho esa declaración, me hago la pregunta, ¿qué Biblia está leyendo ese hombre? ¿Cómo Dios va a dejar que la palabra nomás es importante y la oración no es importante? Porque el pasaje aquí nos muestra que hay que perseverar ¿en qué? En las oraciones. Querido hermano, las oraciones mueven el poderoso brazo de Dios. Amén. Si usted cree que la iglesia va a llegar a ser grande por fuerza humana, olvídelo. No es con espadas, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que se tiene que mover acá. Es el Espíritu de Dios que tiene que convencerlo, que venga a escuchar la palabra y déjese de molestar. Es el Espíritu de Dios que tiene que ir, hermano, por las calles primero que nosotros. ¿Es bueno evangelizar? Sí, es bueno orar antes de salir a evangelizar. Es bueno, querido hermano, darnos cuenta de algo, que nosotros no somos nada y que Dios es todo. Y cuando entendamos que Dios lo hace todo, todo lo que podamos hacer para el Señor va a ser para su gloria. No es nuestro potencial, es la obra de Dios. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para que Dios cambie este mundo? Orar. Orar, convocarse para estar de rodillas y pidiéndole a Dios que nos ayude. Ese ministerio de oración con el pastor Antonio lo comenzamos hace muchos años atrás. Cuando él se convirtió, él tomó el ministerio de oración en Recoleta. Gracias a Dios todavía no muere ese ministerio. De hecho, ahora tenemos otra sucursal. Ya no es solo domingo, en la mañana, a las 9 de la mañana, sino el día miércoles a las 7 de la tarde. Y van 8 o 10 hermanos a orar antes que el culto comience el día miércoles. Y van 15, 16 a orar el día domingo. Así que, pastor Antonio, siéntase feliz que ese ministerio ya no son 2 o 3 personas, son 15, 16 personas llenando una sala, orando al Señor para que Dios bendiga el ministerio, que bendiga el día domingo, el culto, que toque corazones. Y, hermano, le digo algo, para la gloria del Señor y por su gracia, siempre hay salvación, siempre hay visita en Recoleta. Yo creo que esta iglesia, ¿a qué hora comienza el culto? A las 11. Hermano, tienen tiempo además para venir temprano a orar.
para gastar un tiempo, los que quieran. Siquiera uno, hermano, si esto comienza con uno. Véngase temprano a orar. Sacrifique su mañana y diga, Señor, yo voy a ir a orar porque yo quiero que en mi iglesia tu gracia se derrame. De forma abundante, hermosa, que haya salvación, que haya visita, que haya conversión, que haya convencimiento, que haya convicción de pecado. El único que puede hacer eso es Dios, pero Dios necesita una iglesia orando. Una de las iglesias más grandes fueron a entrevistar al pastor diciendo, pastor, muéstranos el secreto del crecimiento. Y el pastor le dijo, claro, venga. Y lo llevó a una sala pequeña. Y en esa sala pequeña tenía un grupo de gente orando constantemente. Y él dijo, ese es el secreto. El clamor a Dios, hermano, es el secreto para la victoria espiritual. Pero hay que perseverar en eso. No es que venga a orar un domingo, ya, pastor, no vino nadie, yo hasta ahí no me llego, yo estaba entusiasmado, pero no vino nadie más. Y eso no es perseverar, hermano. Eso es ser taimado. Uno cuando toma un ministerio por convicción, uno lo hace aunque no venga nadie. ¿Lo escuchó? Aunque no venga nadie, está usted, valió la pena, hermano, venga a orar. El resto lo va a hacer Dios en el tiempo. No se desanime. No se desanime si no hay nadie más. El evangelismo y la oración son dos de los ministerios más difíciles de convocar personas, hermano. Son de los ministerios más duros para convocar gente porque nadie quiere orar, nadie quiere evangelizar. Pero ¿quién irá? ¿Quién va a estar allí? ¿Quién se va a poner en la brecha? ¿Quién va a decir, yo voy, yo lo hago, yo empiezo? Aunque nadie te siga, estás en el camino correcto, hermano. Aunque sea uno que está levantando la bandera, Dios se va a acordar de ese uno. Si somos todos, gloria a Dios. Pero no conozco un ministerio que vayan todos a hacer ese ministerio. Y hay dos ministerios que siempre sufren de ausencia o de falta de presencia. Oración y evangelismo. ¿Sabe cómo lo pueden descubrir? Ven a orar mañana. Y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Lo que dijo el pastor, estoy solo aquí. Sale a evangelizar y te vas a dar cuenta de mis palabras. Oye, están todos animados el domingo, pero del domingo al sábado no hay nadie. Pero ¿es necesario hacerlo? Bueno, la iglesia, cuando era joven, perseveraba en esto. Hermano, ahí tiene una misión. Perseverar. Identificarse como un creyente perseverante en estas virtudes de la iglesia. Segunda característica de la iglesia cuando era joven, también era una iglesia ganadora de almas. Quiero leerle algunos pasajes, por favor. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos 2, versos 46 y 47. Le voy a leer algunos pasajes que muestran cómo esta iglesia ganaba personas. Mira lo que dice. Y perseverando unánimes, otra vez esa palabra, cada día en el templo. Yo he escuchado gente que nos ha criticado a nosotros diciendo, oh, pero que ustedes tienen muchos programas, se juntan mucho en la semana. Porque nosotros nos juntamos, bueno, el lunes tenemos instituto, el miércoles tenemos culto, el viernes se juntan los jóvenes mayores, el sábado los menores, los niños, salimos a evangelizar a mediodía, nosotros nos vamos a Renca, en la tarde están los juveniles, después hace el aseo y el domingo tenemos 3 cultos. La gente dice, ustedes se juntan demasiado. Miren lo que dice este versículo, y perseverando unánimes cada día en el templo. Nosotros, ¿verdad que nos juntamos algunas veces? Sí, pero estos se juntaban todos los días. ¿Y les aburría? No. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito por el cual se juntaban. ¿Sabe por qué se juntaban? A cumplir las 4 virtudes que ya mencionamos. Mire verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note cómo ellos evangelizaban, ganaban el favor del pueblo. Ellos, hermanos, eran buenos vecinos, buenos amigos, buenos compadres, buenos compañeros, y traían a la gente, y el Señor obraba en eso para traer gente a la iglesia. Se comunicaban, se contactaban con la gente, le buscaban, tenían favor con ellos, y el pueblo se daba cuenta que aquí pasaba algo especial y ellos querían venir y escuchar y conocer qué es lo que estaba pasando. Y así se añadían a la fe cada día personas que iban siendo salvas. ¿Te gustaría que pasara eso cada domingo? Que llegaran 10, 15, 20 personas nuevas. Y que esas 10, 15, 20 que entraran 5 recibieran a Cristo y se quisieran quedar. Por el testimonio de la iglesia, hermano. Es la iglesia que da testimonio de la gracia de Dios. ¿Son ustedes los responsables de dar testimonio de eso? Mira otro pasaje, Hechos capítulo 3, verso 11.
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: que Jesucristo había de padecer. Noten los líderes cómo predicaban con valentía. Querido hermano, ellos evangelizaban, eran ganadores de almas. Donde había una oportunidad, ellos predicaban. No sé si escuchó hace poco de una niña que fue baleada en Conchalí. Una niña que le pegaron un balazo, era de nuestra iglesia. Le pegaron un balazo y gracias a Dios la bala no reventó dentro de ella, sino que la atravesó su pierna. ¿Qué hacemos en una situación así? Bueno, aprovecha de predicar el Evangelio. Dale gloria a Dios, porque esa bala podría haber sido terriblemente compleja. Pero la bala entró y salió. Había gente incrédula ahí en el hospital. Bueno, le damos gloria a Dios y uno tiene que aprovechar esa oportunidad para glorificar a Dios. Querido hermano, toda situación se tiene que aprovechar. Hace poco murió un hermano de nuestra iglesia y ¿sabe lo que hicimos cada reunión? Predicar el Evangelio. No es la única forma de predicar, pero en todas las situaciones podemos predicar. Usted está comprando algo en el mall, aproveche de repartir un folleto, evangelice, hable de Jesús. Querido hermano, nunca deje la oportunidad. Cada oportunidad que la iglesia joven tenía, predicaba, hablaba de Jesús. No sé si ustedes ven esto que se llama Los Pasos del Maestro, que es un programa, un ministerio súper lindo que hace Ray Comfort y Kirk Cameron, que son hombres de Dios que están ganando almas por todo el mundo. Agua Viviente está llevando eso acá en Chile, pero en realidad en Los Pasos del Maestro se llama, y te enseñan cómo evangelizar, cómo ganar almas, cómo hablar de Jesús, cómo ayudar a la gente a pensar en el mensaje del Evangelio. Uno necesita entrenarse, hermano, para poder ser más efectivo en la evangelización. Entrénense. Pero ¿sabe? Parte del entrenamiento es la práctica. No sacamos nada de tener un libro escrito con pura receta de cómo evangelizar. Lo que tenemos que hacer es salir a la calle y ver si ese libro funciona. Salga y predique. Párese o deténgase en un paradero y y empiece a hablarle de Jesús a la persona. Busque formas de comunicar el Evangelio. Lleve tratados, si la iglesia tiene tratado, reparte un tratado. Y dígale, te invito a la iglesia. Es que ahí se predica la palabra. Te vas a dar cuenta que el evangelista, la única virtud que tiene es empezar a abrir la boca en el nombre del Señor y empieza a atraer gente o a causar un efecto. La iglesia era una iglesia ganadora de almas. Mire Hechos capítulo 4, verso 8 al 12. Hechos 4, verso 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben lo que dice Pedro? Pedro otra vez lo estaban interrogando. No, lo metieron preso por hacer esta sanidad. ¿Y Pedro qué hace? Pedro una vez más predica acerca de Jesús. ¿Qué dice Pedro de Jesús? Y en ningún otro hay salvación, porque esa es la verdad. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Querido hermano, otra vez Pedro, como siempre, ganando, aprovechando la oportunidad para ganar almas. ¿Todas estas personas que escucharon el mensaje se salvaron? No. No. De hecho, muchos de ellos rechazaron a Pedro y a Juan cuando predicaron. Pero hermano, ¿cuál es la misión de la iglesia? Predicar. ¿Tengo la obligación de salvar yo a alguien? No, yo tengo la tarea de predicar. Porque el que salva es el Señor. Dios es el que trae salvación al alma. Pero mi tarea en esta misión que se llama el evangelismo es predicar. Mi tarea en esta misión de la salvación es predicar a Cristo. El que va a usar esa predicación, como le pasó a mi hermano, fue el Espíritu Santo, ¿no? Pero los agentes humanos estamos para predicar y Dios va a usar esa predicación para ganar un alma. No se complique usted diciendo, pero es que, oye, le prediqué y no se salvó. Siéntase feliz que usted predicó. Porque la salvación viene de Dios. Y si Dios quiere usar tu predicación para salvar a alguien, gloria a Dios. Pero no te detengas de predicar. Si el día de mañana esa persona se convierte y tú le pudiste predicar y esa persona pudo recibir a Cristo, qué bueno, no te detengas, sigue predicando porque hay muchos más. No se quede encantado con la idea de que, este se convirtió, este también, oye, me funciona con todos, cuidado. Porque puede llegar un tiempo que ya nadie se convierta. ¿Vale la pena predicar? Sí. Porque la misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar. Predicar, invitar, llamar, hacer lo posible para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Y si el día de mañana la gente ya no quiere nada más, nosotros seguimos predicando. Porque la misión de la iglesia, hermano, es ser ganadores de almas. Llevar el Evangelio a la persona. Y esperar que el Señor dé fruto a su tiempo y a su manera con cada una de esas predicaciones. No crean que predicar el Evangelio es tiempo perdido, hermano. Es una semilla que a veces queda ahí bajo tierra por tiempo. Y en el tiempo puede brotar una salvación eterna, increíblemente hermosa. La fortaleza y la gracia. Ahora, ¿de dónde sacaron estos hombres? Pedro, Juan, la iglesia. ¿De dónde sacó la fortaleza para predicar? Hermanos, la fortaleza provenía de una sola fuente. En todos los textos usted va a leer llenos del Espíritu Santo. Si usted quiere predicar un día, predique lleno del Espíritu Santo. Que Él te controle absolutamente. Y Él te va a dar las palabras. Y Él te va a dar el poder. Y Él te va a dar la capacidad de enfrentar una conversación evangelística. Me he gozado con hermanos nuevos allá en Recoleta que ahora están predicando y dicen, yo no sé de dónde salieron esas palabras. ¿Sabe de dónde salen? Del Espíritu de Dios. Que se las coloca allí para que la persona pueda cumplir su misión, que es predicar el Evangelio. Y una cosa más que me gustaría decir en esta noche hablando de la iglesia joven, es que otra característica de la iglesia cuando era joven era la siguiente, que la iglesia era sumamente generosa. Mire, la iglesia, hermano, era perseverante, la iglesia era ganadora de almas y la iglesia era sumamente generosa. Mire Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Hechos 2, versos 44 y 45. Se supone que una iglesia cuando recién es nueva no entiende mucho de dar. Pero esta iglesia apenas se convirtió, una cosa que entendió al tiro, inmediatamente fue, hay que dar. Por eso le digo, hermano, que el Señor con mucha gracia tocó esta vida de estas personas. Entendieron rápido. Y aunque yo no creo para nada en el Evangelio de la prosperidad, yo sí entiendo una cosa, que Dios pide que nosotros seamos generosos, que de lo que Dios nos da, podamos compartir. Y eso uno debe entenderlo desde que comienza la obra, hermano. Una vez cuando comenzamos en Renca, nos hicimos la pregunta, ¿cuándo vamos a comenzar a ofrendar con estos hermanos? Y la respuesta vino casi instantánea. Desde la primera reunión, después de la primera reunión decidimos que la segunda reunión vamos a empezar a ofrendar. Y eso empezamos a hacer. Y hermano, la iglesia se tiene que acostumbrar a algo, que la generosidad debe ser parte del carácter de la iglesia. Y hoy día, usted se admirara de la plata que entra para los fondos y fines y propósitos de la iglesia. Porque, hermano, uno tiene que entender otra cosa, que la iglesia debe ser ganadora de almas, sí, tiene que ser perseverante, sí, también tiene que ser generosa. Es que la obra de Dios también se mueve con recursos. Y esos recursos los pone la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las personas que están dentro de este edificio en la iglesia.
Ahora, ¿cómo era la iglesia cuando era joven? Bueno, era sumamente generosa. Mire Hechos capítulo 2, versos 44-45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, ¿estamos leyendo esto para decir que ahora usted tiene que salir a su casa y ponerla en venta y traer la plata para acá? No. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que la iglesia cuando era joven estaba dispuesta a sacrificar de lo que tenían para ayudar a sus hermanos. El principio, hermano, es ofrendar generosamente para que la iglesia no se detenga nunca y los hermanos de la iglesia sean ayudados. Ese es el principio. Que las finanzas que se puedan recolectar acá, que se puedan juntar, sirvan para los propósitos divinos de la iglesia. ¿Y cuáles son los propósitos divinos de la iglesia en lo económico? Sustentar al pastor, el equipo que se necesite, los hermanos que necesitan ayuda económica, poder sustentar estas cuestiones que se llaman los movimientos, ¿cierto? Las compras de cosas. Eso es lo que hoy día un edificio necesita, mantención. Pero particularmente, hermanos, son dos cosas que las ofrendas de la iglesia se mueven. El apoyo a lo que es el pastor o los pastores de la iglesia, misiones, y lo que son los hermanos de la iglesia que tienen necesidad. A veces da tristeza, yo no sé si aquí ha pasado, pero allá en Recoleta hay una inundación de extranjeros. ¿Cuántos extranjeros son de acá? Levanten la mano, a ver. ¿Hay algún extranjero acá? 3. Allá en Recoleta, 3 levantarían la mano que son chilenos. ¿Okay? Tenemos una cantidad de extranjeros increíble. Yo salí con ellos el día jueves, salimos, eran por lo menos 20 extranjeros. Desde este año han llegado una cantidad de venezolanos increíble allá. Y todos los hermanos necesitados. Quisiéramos nosotros poder tener más para ayudarlos. Pero hemos hecho harto esfuerzo, hermano. Porque son gente que viene con muy poquito. Y algunos no vienen con nada. Ni con casa. Viviendo en lugares que es triste los testimonios. Pero nos hemos gozado que en el año, en el tiempo, le hemos podido ir ayudando. Una familia pudo llegar a Chile porque la iglesia se involucró en eso. Querido hermano, cuando somos generosos significa, o cuando la iglesia era joven, la iglesia se metía la mano al bolsillo y disponía de lo que tenía para ayudar a sus hermanos. Hoy día, como que eso tampoco es muy de la iglesia. Pero cuando la iglesia era joven, la iglesia trataba de ayudar en sus situaciones a los hermanos de su iglesia. Ojo, hermanos fieles de la iglesia. ¿Por qué les digo eso yo? Porque no falta el que viene por 1 o 2 semanas para puro llevarse el recurso. No, no es la idea es hermanos fieles de su iglesia. Hermanos con testimonio. Hermanos que llegan aquí y que no piden nada, sino que ellos llegan a buscar a Dios nomás. Y el Señor pone inquietud en el corazón para ayudar. Porque hay muchos que pueden pasar por acá, hermanos, si es por dar, cualquiera pasaría con la mano estirada, ¿cierto? No, pero hermanos fieles que aman al Señor, que están aquí, que son fieles a la obra, que son fieles a la palabra, pero que la están pasando mal, es digno de ayudarlos. La viuda, el huérfano, son dignos de ayudar. Nosotros estábamos en Renca pasando una crisis un poco existencial porque teníamos 4 niños que se los van a llevar al Sename. No tenemos cómo ayudarlos. Son 4 niños que van rumbo al Sename. El hombre que los sostenía ya no los puede sostener. Son un montón en esa casa. El hombre trabaja en un negocio, en un almacén y no tiene para sustentar. Y de todos los que tiene, 4 de ellos se tienen que ir. ¿Qué daríamos nosotros, hermanos, porque esos niños pudieran quedarse al cuidado de la iglesia? No tenemos cómo hacer eso. No hay infraestructura, no hay espacio, no hay economía. Nadie se compromete a tomar esa tremenda responsabilidad. Yo lo entiendo porque es difícil. Pero también entiendo una cosa, las iglesias de hoy no estamos preparadas para estas cosas. No estamos preparados, hermanos, para atender casos complicados. Y pasa la vida y no estamos preparados para atender casos de verdad que podríamos salvar una vida, que podríamos cambiar el rumbo de una historia. Las iglesias, hermanos, cuando la iglesia era joven, la iglesia se preocupaba, se desvelaba para que las personas tuvieran lo que necesitaban, sus hermanos y los pastores y apóstoles que en ese tiempo estaban. Mire Hechos capítulo 4, versos 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35, otro ejemplo de una generosidad colectiva.
Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o herencias o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Querido hermano, no estamos hablando de que usted basta vender lo que tiene, porque si es lo único que tiene, no lo venda, porque después usted va a tener que buscar donde lo tengan a usted, y eso va a ser un problema. Estos hermanos tenían para vender, porque si usted tiene una pura casa y la vende, no, me tocó el corazón del pastor, voy a vender la casa, y después, ¿de dónde lo va a dejar usted? Va a tener que conseguirle una casa a usted, va a ser lo mismo, ¿entiende? Esta gente tenía para compartir. Y hermano, el concepto aquí, ¿cuál es? Es que los hermanos se preocupaban de los hermanos. Y si tenía algo extra, él lo ponía ahí, pastor, ahí vean lo que hagan, porque eso a mí, yo ni lo uso. A mí me sobra eso. Lo voy a vender, lo voy a hacer dinero y voy a preguntarle al pastor, que son los que más saben, hermano, ¿quién tiene más necesidad, pastor? ¿Habrá alguien aquí en esta congregación que tenga alguna necesidad? Porque yo quisiera bendecir. Yo en Recoleta me gozo mucho. Los hermanos que son de Recoleta acá, el pastor, Ricardo, Martita, saben que en Recoleta la gente es así. Que si a veces tienen algo de abundancia, le van a preguntar a uno o simplemente lo destinan para ayudar a alguien. Nadie tiene que saber. Pero ellos hacen ese ministerio. Y van dando bendiciones, porque Dios los bendice a ellos. Hay un hermano en particular, hay muchos hermanos, pero hay un hermano en particular que siempre anda sembrando bendiciones por todo el país. Conoce misioneros, pastor tiene una dirección. El Señor me ha bendecido y yo lo quiero bendecir. ¿Sabe cuál es el error del creyente? El creyente piensa que da, ese hermano da porque ese hermano tiene. No, ese hermano tiene porque ese hermano da. Esa es la gran diferencia. Ese hermano no da porque tiene, hermano. Ese hermano llegó a tener porque da. Ese es el principio bíblico. Y querido hermano, yo creo que la iglesia cuando era joven era sumamente generosa en lo colectivo, pero también en lo individual. Porque a veces colectivamente podemos ser generosos. Pero y yo personalmente soy generoso. Mire lo que dice el último versículo allá. 4:35 y 36. 4:36. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Querido hermano, ellos eran generosos de forma colectiva, pero también de forma individual. Así que no se queda nadie afuera. Si usted siente en su corazón, usted no va a dar, porque a veces pasa, hermano, en esto, como en todas las cosas que a veces Dios pone en tu corazón eso. Y tú estás esperando, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Por qué no dan los demás? Hermano, eso es un gran misterio. Pero le voy a decir algo, a veces Dios quiere tocar tu corazón. Porque tú tienes esa realidad y tú tienes esa sensibilidad. No todo el mundo. No le pregunte a Dios de los demás, hermano. Si Dios toca tu corazón para hacer algo, hágalo. Hágalo. Como el hombre que sintió en su corazón un día en un templo y el Señor le dijo, regala tu camioneta. No sé cuántas veces he contado esa historia. Y no era carismático, era de la iglesia bautista y sintió en su corazón, regala tu camioneta. Y él le pasó la llave al pastor y dice, pastor, no sé, pero el Señor me dice que esta camioneta, pues justo teniendo un proyecto en la iglesia, la vamos a dar para el proyecto. Y el pastor le dijo, no. No quiero cacho, no quiero problemas, no quiero compromiso yo con eso. No, pastor, no es su culpa, no es su problema. Esto el Señor dijo que era para la obra de Dios. Así que recíbalo porque usted tiene que ir a venderlo, hágalo plata y eso es para el proyecto. Total que el hermano se fue, salió a la puerta y le pegan una llamada de su empresa. Y le dijeron, fulano de tal, tú has salido premiado como el mejor trabajador de la empresa. Mañana ven por una camioneta nueva. Ahora, hermano, no vaya a hacer de lo mismo, no vaya a entregar toda la llave acá con su cacharro. ¿Y dónde está el mío? No se equivoque. Fue Dios tocando el corazón de ese hombre. Fue Dios haciendo una obra, fue Dios hablándole a él, no al pastor, ni siquiera el pastor estaba motivando a nada de eso. El pastor contaba el proyecto que estaba pasando y por su corazón estaba pasando este deseo de hacer algo y Dios lo guió.
La otra ilustración que se cuenta siempre es esta, cuando los pastores dicen, hermano, Dios me dijo que tú me tenías que dar todo tu sueldo. Usted tiene que responder a eso. Usted le tiene que decir, pastor, qué raro, porque a mí no me ha dicho nada. El equilibrio siempre es bueno. Si Dios no te ha dicho nada a ti, no lo tome como ley. Porque, hermano, en todo lo que es temas de generosidad, vaya que hoy día las iglesias se han equivocado mucho. Así como el Espíritu Santo nos guía a evangelizar, el Espíritu Santo nos tiene que guiar a ser generosos. Pero vaya que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos generosos. No es posible que una iglesia, hermano, ya con este volumen, no es posible que una iglesia como esta no se pueda levantar. No es posible. Esta iglesia puede levantarse. Amén. Amén. Incluso pueden arrendar algo más grande, ¿o no? Amén. Quieren que el mundo conozca a Cristo, ¿no? Amén. Hermano, ustedes pueden desafiarse a más. Pero pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con estas finanzas? Y yo le aseguro algo, Dios lo va a dirigir. Si usted está lleno del Espíritu, usted va a saber lo que tiene que hacer en el momento preciso. Y hoy, más que cualquier cosa, hermano, vela porque las economías de tu iglesia, trabaja para que las economías de tu iglesia no haga que se detenga la obra de Dios. Porque muchas iglesias hoy día cierran por falta de recursos. No puede ser que una iglesia se cierre por falta de recursos cuando estamos todos aquí con un corazón y un bolsillo dispuesto para honrar al Señor. Vamos a orar, ¿qué les parece? Quiero que ore por favor ahí en su puesto y recuerde estos 3 principios. Una iglesia perseverante, una iglesia ganadora de almas y una iglesia generosa. Se encuentra, y quiero que usted se responda personalmente, ¿usted se encuentra en esa categoría, se encuentra en estas 3 descripciones? De verdad usted puede decir, pastor, yo doy gracias a Dios porque yo soy una persona perseverante en la fe, porque soy una persona ganadora de almas en la fe, porque soy una persona generosa en la fe. No se lo cuento a nadie, pastor, pero Dios sabe que yo soy así. O está en el otro lado de la historia, como la mayoría de creyentes son, que son poco perseverantes, que son poco ganadores de almas y que son muy poco generosos. Querido hermano, esta iglesia, la iglesia cuando era joven, Dios la usó con tanto poder. Y yo creo que Dios quiere seguir usando su iglesia con mucho poder. Para eso, teníamos que apegarnos a los principios que hicieron de la iglesia una iglesia grande. La iglesia no era grande porque tenía grandes números, la iglesia era grande porque seguía al Dios grande, al Dios todopoderoso. Querido hermano, yo le animo hoy día a comprometerse con el Señor. A decir, Señor, yo quiero ser de aquellos creyentes perseverantes. Yo quiero ser de aquellos creyentes ganadores de almas. Yo quiero ser de aquellos creyentes generosos. Que nadie lo sepa, no importa. No se trata de que alguien lo sepa, se trata de que agradamos a Dios con estos principios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por poder terminar en paz, Señor, este estudio. Gracias por mis hermanos. Señor, yo no tengo el privilegio de conocerlos a todos, pero sé, Señor, que cuando una iglesia se compromete fielmente a tu palabra, sé que usted honra su palabra en esa iglesia. Y por lo tanto, Señor, no necesito conocerlos a todos, necesito conocer tu palabra y entender que en ella tenemos, Señor, los principios vitales para ser una iglesia siempre creciente, siempre bendecida, siempre visitada, siempre, Señor, usada, siempre respaldada. Y, Señor, aquí vimos por lo menos 3 de 6 de los principios que hay en la iglesia joven. Por eso, Señor, quizás la obra era tan impactante, tan efectiva en esos momentos, porque tenías una iglesia perseverante, ganadora de almas y generosa. Y, Señor, esto debe ser una combinación armoniosa. No se trata solo de ganar almas, porque son almas a veces con necesidades. ¿Y quién, Señor, les va a ayudar si la iglesia no es generosa? Señor, y si son generosos, y si son ganadores de almas, pero no son perseverantes, Señor, eso también va a derrotar a la iglesia. Por eso te pido que estos principios estén en mis hermanos. Con sus ojos cerrados, ¿quién de ustedes, queridos hermanos, hoy le dice al Señor o está dispuesto a decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo? Si hay alguien aquí que dice en su corazón, Señor, yo siento que tú quieres que yo te diga cuenta conmigo. Yo quiero ser parte de la iglesia así, una iglesia perseverante, una iglesia ganadora de almas, una iglesia generosa.
Si usted siente que eso es lo que tiene que ser usted también, le invito a ponerse de pie. Si hay alguna que dice, yo, pastor, quiero que el Señor cuente conmigo en esta iglesia. ¿Hay alguien así? Póngase de pie, sin miedo. Si alguien dice, no, pastor, yo le digo al Señor que cuente conmigo. En todo esto que usted habló, yo quiero que el Señor cuente conmigo. Amén, qué bueno. ¿Hay alguien más que se anima a decirle al Señor de pie, Señor, cuenta conmigo? Cuenta conmigo. En este aniversario número 10, Señor, yo te digo, cuenta conmigo. ¿Hay alguien más que se anima a decir, Señor, úsame? Cuenta conmigo. Yo quiero ser, amén, gloria a Dios. Querido hermano, ¿con quién más Dios va a contar si no contigo? ¿A quién más Dios va a tomar si no a ti? Si tú mismo no te convences que Cristo es la razón de nuestra vida, entonces no esperemos que los incrédulos logren esto. Es usted y yo los que somos llamados a cumplir con estas virtudes que la iglesia joven tenía. Gracias, querido Señor, por aquellos que están de pie. Gracias, Señor, por el compromiso. Gracias, Señor, porque sin duda usted quiere mover hasta su iglesia. Pido que bendiga, Señor, el compromiso de aquellos que hoy lo están tomando. Quizás por primera vez, quizás otros ya lo han hecho. Y ya están, Señor, comprometidos contigo. Pero quizás aquellos, Señor, que por primera vez se comprometen diciendo, Señor, cuenta conmigo. Señor, escucha sus oraciones y dale gracia para cumplir con sus palabras. Porque, Señor, esto no es fácil, pero es necesario. No es fácil, Señor, pero es necesario que tu iglesia se identifique 100% contigo, Señor Jesús. Tú que fuiste, Señor, perseverante en todo, ganador de almas y generoso a no dar más. Es tu ejemplo lo que la iglesia estaba replicando, Señor. Era tu ejemplo de vida que estaba pasando en sus vidas. Por eso te pido, Dios, que cada uno de aquellos que hoy día se está comprometiendo delante de ti, usted le dé de su gracia para que lo haga siempre lleno del Espíritu Santo. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias, querido Padre, por este tiempo especial. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias por hablar a nuestros corazones hoy. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.